Es el año de 1942. Cristóbal Colón y sus barcos descansan tranquilamente en el mar de los Sargazos. De repente son testigos de algo aterrador. ¿Han anotado en su diario de a bordo la primera aparición de un objeto volador no identificado en el Nuevo Mundo? El vuelo 19 realizaba una operación aérea de rutina con una experimentada tripulación. ¿Cómo podrían desaparecer sin dejar rastro? Aún hoy, esta es una zona en la que se desarrollan extraños acontecimientos, que constantemente son reportados por pilotos y marinos. ¿Son estos misteriosos eventos producto de visitantes del espacio exterior? ¿Cuál es la respuesta a este asombroso acertijo en la zona conocida hoy como el Triángulo de las Bermudas? Lo sabremos en este episodio de Relatos acerca de los ovnis. Diario de los ovnis. En años recientes, mucha gente ha descartado el llamado misterio del Triángulo de las Bermudas, de la misma manera que se rechaza una superstición o un cuento de hadas. Pero debido al incremento de evidencia de que cosas extrañas están ocurriendo ahí y que están más allá de nuestra comprensión, parece que existe una urgente necesidad de revisar las leyendas y los hechos acerca del Triángulo de las Bermudas. Para muchos, el Triángulo de las Bermudas no es nada más que un sobrenombre dado a un área en la mitad del Atlántico situada entre la Florida, Puerto Rico y la isla de Bermudas. Pero hay algo más. ¿Es esta en alguna forma diferente a los otros océanos de nuestro planeta? De acuerdo con muchas personas que han estudiado los misterios del Triángulo de las Bermudas, solo desde 1945 se han presentado más de 1000 desapariciones, desde gigantescos buques hasta botes privados, desde pequeños aviones hasta gigantescos aviones comerciales. Y no solo han desaparecido las naves, también los tripulantes. Creo que el misterio más espectacular acerca del Triángulo del Diablo, y que es probablemente uno de los más publicados que cualquier otro, fue la desaparición del buque naval norteamericano Cíclope. Un barco carbonero de 500 pies, 19.000 toneladas, que desapareció durante la Primera Guerra Mundial. En esa época se utilizaban barcos que funcionaban con carbón en lugar de petróleo. Este barco llevaba más de 300 oficiales y hombres. Salió de Barbados en las Indias Occidentales Británicas hacia Norfolk, Virginia. El barco y sus 300 hombres y oficiales desaparecieron sin dejar rastro. Algunos creen que el violento viento de la región es el responsable y que los repentinos chubascos han derrumbado aviones y barcos enviándolos en segundos al fondo del mar. Sin embargo, otros sugieren que existe una fuerza mucho más siniestra. Durante años he revisado casi cada teoría del por qué tantos barcos y aeronaves han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas sin dejar ninguna huella. Por los antiguos informes españoles que escribió Cristóbal Colón, nos hemos enterado de que él fue el primero en registrar las extrañas y aterradoras imágenes en el cielo nocturno, sobre lo que nosotros llamamos ahora el Mar de los Sargazos. Solo podemos imaginar el indescriptible terror que debió llenar el corazón de los intrépidos marinos al verse perdidos en un mundo extraño y aterrador. Pero por bitácoras y registros sabemos que la expedición de Colón enfrentó el mismo fenómeno misterioso en el Triángulo de las Bermudas que continúa persiguiéndonos aún en la alborada del siglo XXI. Colón también registró que los nativos de las islas, como los caribes y los aruacos, estaban familiarizados con extraños acontecimientos en esta parte del mundo. Sus leyendas contienen muchas historias de dioses del cielo y de barcos con fuego verde que podían movilizarse igual en el cielo que bajo el agua.
Yo tuve una experiencia en el Triángulo del Diablo. Fue en el sureste de las Bahamas cuando vi o creí ver un faro que no existía. Aparte de eso, no he experimentado nada fuera de lo corriente, pero conozco personas que sí. Los llaman objetos voladores no identificados, resplandores verdes que salen del cielo y se estrellan en el agua y desaparecen en las profundidades. Los llaman platillos voladores y supongo que esos son. Por extrañas que parezcan estas historias, no son nada en comparación con los aspectos más temibles del Triángulo de las Bermudas. La historia de las desapariciones, la cantidad de barcos que se han reportado perdidos, historias de barcos abandonados fantasmales y el sinnúmero de aeronaves que parecen haber sido arrancadas del cielo es temible. Virtualmente cada nave perdida representa una aterradora pérdida de vidas. Uno de los casos más famosos de pérdida de aviones es el del vuelo 19. 5 aeronaves que desaparecieron poco después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia que muchos creen que nos da la primera clave de unión del Triángulo de las Bermudas con los platillos voladores. Comenzó el 5 de septiembre de 1945. Un vuelo de entrenamiento avanzado estaba planeado para que despegara a las 14 horas. 5 pilotos y 10 miembros de la tripulación fueron destinados para ir. Irónicamente, el curso a seguir era el Triángulo de las Bermudas, con un tiempo estimado de 2 horas. Al mando iba el teniente Charles Taylor, un experimentado piloto de combate con más de 25.000 horas de vuelo. El vuelo 19 había completado el primer tramo del plan y viró hacia el norte. De repente, todos los aviones comenzaron a experimentar problemas con sus instrumentos. Zorro 1028 llamando a Zorro 1036, mis instrumentos enloquecieron. Los míos también, ¿dónde estamos? A 40 millas de allá, el teniente Robert Cox, un instructor de vuelo, escuchó su transmisión, pero por alguna razón ellos no podían escucharlo. Cox llamó a la estación de la base de Fort Lauderdale, que había perdido contacto con el vuelo 19, e inmediatamente iniciaron procedimientos de emergencia. La base continuaba recibiendo las transmisiones del teniente Cox, que les informaba que el vuelo 19 estaba perdido y desorientado, pero ellos no podían comunicarse con Taylor ni con sus pilotos. Todos los operadores de radio a lo largo de la costa sintonizaron la pérdida del vuelo y monitorearon su frecuencia. Al anochecer, se escucharon las últimas palabras del vuelo 19. No vengan tras nosotros, parecen como... ¿Qué podría haber visto el teniente Taylor que lo hizo insistir en que nadie tratara de rescatar el vuelo 19? Mientras tanto, según Berlitz, se inició una inmensa misión de búsqueda y rescate. Y entonces, el primer avión en responder a la emergencia, un Martin Mariner gigante con una tripulación de 13 personas, desapareció del radar. El vuelo 19, el Martin Mariner y 28 hombres en total desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran pasado a través de una ventana a otra dimensión. Según Berlitz, la Junta de Investigación Naval atribuyó las desapariciones al mal funcionamiento de los instrumentos de navegación que causó que los aviones se quedaran sin gasolina y se perdieran en el mar. ¿Pero es realmente probable que esto le sucediera a los 6 aviones simultáneamente? Berlitz continúa diciendo que un miembro de la Junta había dicho que parecía como si el vuelo 19 se hubiera desaparecido completamente, como si ellos hubieran volado hacia Marte. ¿Podría esto en realidad estar cerca a la verdad? En la esquina sureste del Triángulo de las Bermudas hay muchos que no tendrían problema en creer esto. Algunos expertos piensan que el Triángulo de las Bermudas es la región de nuestro planeta elegida por los visitantes. ¿Podría esta actividad ser la causa de todas las desapariciones? Lo sabremos al regreso, en Relatos acerca de ovnis. Poca gente puede negar que en el Triángulo de las Bermudas han sucedido muchos acontecimientos extraños e inexplicables. Pero ¿existe evidencia para apoyar las historias acerca de la actividad de los platillos voladores? ¿Y que esta es diferente a la de cualquier otra parte del mundo? Puerto Rico es un lugar constante de actividad de platillos voladores y lo ha sido durante años. Se han visto y fotografiado platillos voladores entrando y saliendo del agua justo en la costa de Puerto Rico. Hay intensa actividad cerca a la base naval de los Estados Unidos llamada Roosevelt Roads. Y la Marina, lógicamente, es bastante silenciosa acerca de esta clase de cosas. Ellos no hablan mucho acerca de esto, pero ocurre continuamente. Por ejemplo, en Puerto Rico, hay una montaña hermosa en la mitad de un bosque húmedo tropical llamado El Yunque.
Por alguna razón interesante, este ha sido continuamente lugar de intensa actividad de platillos voladores. Y cuando estuve allí, con un investigador amigo mío, a quien admiro y respeto mucho, fuimos hasta la cima del yunque. Este lugar está lleno de guardias del Walking Hut. Esto es bastante interesante para sus espectadores. Creo darme cuenta de que la seguridad Walking Hut es también la organización que suministra vigilancia en Drum Lake, en la zona 51, en Dreamland, cerca a la base Nellis de la Fuerza Aérea en Nevada. ¿Por qué están en el yunque en Puerto Rico? Los informes de secuestro de objetos voladores en Puerto Rico están relacionados con otras desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Los reportes de platillos voladores en el Triángulo de las Bermudas son muy comunes, como también los reportes acerca de personas secuestradas por seres extraterrestres. También se han presentado numerosos informes acerca de platillos voladores. Estos se presentan en el agua como en el aire. Richard Weiner, autor del Triángulo del Diablo, relata un caso que parece corroborar estos reportes acerca de platillos voladores bajo el agua. Él cuenta acerca de un operador de botes turísticos llamado John Carpenter y de su notable experiencia en el Triángulo de las Bermudas. Carpenter aparentemente vio dos platillos voladores que estaban explorando el agua, proyectando energía. Luego, Carpenter vio exactamente lo que muchos han informado haber visto. La experiencia de Carpenter parece confirmar que sea lo que sea que va por el Triángulo de las Bermudas, puede ir por el agua o por el aire con la misma facilidad. Es en esta proyección que Carpenter vio saliendo desde un platillo volador, donde está la clave que une estas naves con las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Tal vez estos incidentes suceden en el Triángulo de las Bermudas en tantas cantidades porque ellos están cerca a casa. Se cree que seres extraterrestres han visitado la Tierra durante miles de años. Hasta algunos creen que podrán encontrar aquí una cultura que esté más avanzada que cualquiera de las de la Tierra. De acuerdo a la historia antigua, toda la Atlántida se hundió en el fondo del mar, después de una catástrofe natural hace 12.000 años. Quizás esta fue la Atlántida, que se convirtió en una leyenda y se cree que no es más que un mito. ¿Están los extraterrestres o sus descendientes observándonos desde la profundidad del Atlántico? ¿Están estudiándonos? ¿Ocasionalmente recolectan especímenes para estudiarlos? Creo que algunos de los secuestrados han sido llevados a algún lugar subterráneo. Eso no quiere decir que sea un hecho. Los secuestrados han sido llevados a lugares que ellos han asumido que eran lugares subterráneos. Los secuestrados también han informado que ellos han visto lo que parecen ser personas del ejército norteamericano involucrados en su secuestro. Puede no ser el caso. Lo que puede suceder es que aquellos que están involucrados en el secuestro son algunos de aquellos extraterrestres que parecen ser exactamente iguales a nosotros, quienes están tratando de dar la impresión de que nuestro ejército está involucrado. No son solo los haces de luz o de energía lo que convierte en un acertijo el Triángulo de las Bermudas. También existe una clase de niebla o de bruma en el área que posee una variedad de efectos peculiares sobre los barcos y aviones. Einstein sostenía que el Triángulo de las Bermudas podría ser una puerta cósmica que conducía a un tiempo diferente y a un espacio continuo. ¿Los objetos voladores no identificados poseen la llave de esa puerta? Tratamos con algo que es interdimensional, que tal vez ha existido desde hace mucho tiempo, no solo desde 1947. El fenómeno de los platillos voladores es algo elevadamente complejo y está compuesto por aspectos diferentes. Hay que preguntarse, ¿son ellos de un planeta diferente? Nosotros conocemos la respuesta. Muchos creen que hay extraterrestres, otros creen que provienen de otras dimensiones, universos paralelos, viajeros del tiempo, que somos nosotros 2 millones de años en el futuro, separados de nuestra realidad por una delgada membrana física. Alguien ha atravesado esa puerta y regresado para contarnos acerca de esto. Lo sabremos pronto en los relatos acerca de ovnis. De acuerdo a los expertos en platillos voladores, un rápido incremento de evidencia indica que, por increíble que esto pueda parecer, miles de personas han sido llevadas forzosamente a bordo de una nave extraterrestre. Los asombrosos incidentes parecen tener todas las características de muchas historias acerca de desapariciones en el Triángulo.
Los platillos voladores han sido vistos en el área por muchos testigos y un resplandor de luz fuerte se ha presentado predominantemente, pero otros testigos hablan acerca de una niebla verde. Charles Berlitz nos ha registrado el caso de Chuck Walkley, quien piloteaba para las aerolíneas Sun Line en Miami. Walkley había completado un vuelo a Nassau y estaba regresando a Miami. Según él, el cielo estaba perfectamente claro. De repente estaba rodeado por una intensa luz verde, tan poderosa de hecho que no podía ver hacia afuera. Walkley dijo que los instrumentos comenzaron a funcionar muy mal. De pronto, él ya no podía hacer nada, solo soltar los controles y dejar que el avión volara solo. Luego, según Walkley, la neblina simplemente desapareció tan rápidamente como había aparecido y todo regresó a la normalidad. Si las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas son parte de los platillos voladores, ¿ha habido alguna vez incidentes en los que se haya perdido el sentido del tiempo? Tomemos por ejemplo el caso del primer vuelo de las aerolíneas nacionales, vuelo 401. La torre de control de Miami fue llamada para revisar la hora. El reloj del panel de instrumentos estaba correcto. Faltaban 20 minutos para el aterrizaje y llegarían puntuales. Más tarde, el copiloto recordaría haber visto una extraña neblina verde que envolvía al avión. Aparte de eso, todo era normal. Pero en la torre de control de Miami, el control del tráfico aéreo se sacudía cuando la señal de acercamiento del vuelo 727 de repente desapareció. Perdí el vuelo 727. El controlador inmediatamente declaró estado de prioridad de emergencia. En 10 minutos, la Guardia Costera y el Escuadrón de Rescate actuaron. El aeropuerto de Miami se preparó para lo peor. Creo que mi reloj se rompió. Cuando la azafata leyó las instrucciones de último minuto, ella no podía creer que había terminado los trabajos rutinarios de la cabina en solo 3 minutos. Y el piloto se sorprendió al descubrir que la neblina verde que envolvía el avión había desaparecido. ¿Qué? No solo del avión, sino del cielo. 10 minutos después de que el vuelo 727 había desaparecido de la pantalla del radar, este había aparecido repentina y misteriosamente. Aquí nada funciona mal. No tiene sentido. El complejo equipo estaba en perfectas condiciones, como fue verificado por el computador y los exploradores manuales. El vuelo 727 aterrizó sin ningún incidente con una tripulación comprensivamente curiosa acerca del equipo de emergencia que estaba a lo largo de la pista. Nadie podía creer cuando dijeron que su vuelo se había retrasado 10 minutos, a pesar de que el reloj del panel de instrumentos había sido sincronizado exactamente con el de la torre de control. Ahora este, el de todo el mundo, y el de la tripulación estaban 10 minutos retrasados. Y la neblina verde podría de alguna manera identificar la puerta hacia otro tiempo. El capitán Don Henry nos habla acerca de su aterrador encuentro. Regresábamos de Puerto Rico en el Buenas Noticias, una barcaza de 500 toneladas y 1000 pies. El tiempo estaba hermoso, no podía ser mejor. Yo estaba descansando abajo en mi cabina cuando la electricidad empezó a fallar. Revisamos todo el sistema, generadores, tacos, todo estaba en orden. ¿Quieres decirme qué está sucediendo? ¡Mire! Pero en cubierta todo andaba mal. Había una extraña neblina, algo como cenagoso que cubría toda la nave. Supuse que era mejor mirar en el interior y fue cuando algo nos golpeó. «25 años en el mar y jamás había visto algo parecido que salía de la nada. Todos nuestros instrumentos estaban enloqueciendo, el compás, la radio, el radar, los monitores de los motores. Primero solo nos preocupaba perder la carga, pero después perder nuestras vidas. Íbamos a todo vapor con 2000 caballos de fuerza sobre agua verde y no podíamos avanzar ni un metro. Algo nos estaba sosteniendo y no nos soltaba. De repente, la neblina desapareció. Colocamos el piloto automático para revisar los daños. Nada había sufrido daño alguno. Pero luego lo que vi me erizó.
Media tonelada de cable duro y estirado y nada conectado al final. Y el cable no se veía como si estuviera deshilachado. No, señor. Parecía como si lo hubieran cortado de un hachazo. Había una tensión escalofriante en el aire y las barandas estaban tan calientes como para una buena quemadura. Nos escapamos un poquito de lo que sea que nos haya mantenido en ese sitio. Media tonelada de cable estirado hacia la nada, y la barcaza simplemente había desaparecido. ¿Podrían estar los extraterrestres controlando eventos en esta parte del mundo? Una asombrosa teoría, pero hay evidencia para sugerir que esto es lo que exactamente ha estado sucediendo en el Triángulo de las Bermudas. ¿Han sido todos los aviones y barcos capturados por los platillos voladores? ¿Podría existir una explicación más simple y más lógica? ¿Pueden las causas naturales ser las responsables de las desapariciones? ¿O existe una explicación aún más aterradora a los misterios del Triángulo de las Bermudas? Las respuestas a estas preguntas en los relatos acerca de ovnis. Buscando una explicación a los misterios del Triángulo de las Bermudas, la evidencia por sí misma parece indicar que los verdaderos responsables son invasores de otro mundo. Pero, ¿será esta la única explicación? Aparentemente, los agujeros azules del océano tienen la cualidad de tragarse las cosas que se caen en ellos, con más rapidez que en otras partes del mar. Es un hecho curioso que no se hayan encontrado restos de los barcos o los aviones que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Hasta se ha sugerido que por alguna razón ha sido importante llevar los barcos y los aviones intactos a otra parte. Por lo menos una vez al año alguna tripulación salvaje dice haber encontrado uno de los bombarderos perdidos, un TBM Avenger. Ocurrió en Fort Lauderdale hace unos pocos años. Dijeron que habían encontrado 3 o 4 aviones en el fondo del mar y realmente parecía que habían encontrado el vuelo 19, pero investigando un poco encontré que después de la guerra ellos tenían cantidades de aviones o TBM en la estación aérea de Fort Lauderdale y que habían utilizado parte de los mismos para la construcción de otros aviones. No podían volarlos, así que para deshacerse de estos, pues ya no les servían, los arrojaban al mar. Pienso que son los aviones que encontraron en Fort Lauderdale. Están siendo capturados barcos y aviones enteros por naves espaciales de otro planeta. Y si es así, ¿por qué ocurre esto solamente en un lugar del mundo? Los extraños acontecimientos del Triángulo del Diablo no son exclusivos de allí. También hay un área en la costa este del Japón llamada el Mar del Diablo. Si usted estuviera en el centro del Triángulo del Diablo e hiciera un agujero a través de la Tierra, saldría exactamente al centro del Mar del Diablo. Y el Mar del Diablo y el Triángulo de las Bermudas son los únicos 2 lugares de la Tierra en donde el compás señala hacia el verdadero norte y no hacia el norte magnético. Esta es la solución al viejo misterio del Triángulo de las Bermudas. Y si es así, ¿este es el destino final de los que han desaparecido? Es desconcertante que aún no sepamos esto. Ya deberíamos saberlo. Pero este es un fenómeno clandestino. Hemos sido incapaces de llegar a un acuerdo acerca de los aspectos concluyentes de lo que es este fenómeno de secuestros. De todas maneras, estamos a punto de hacerlo. En este momento tenemos suficiente información. Sabemos mucho acerca de esto. Y estamos concretando los últimos detalles. Creo que dentro de muy pocos años podremos resolver completamente este fenómeno. Nos enteraremos de qué se trata todo este fenómeno de platillos voladores. No hay ninguna explicación acerca de la desaparición de miles de personas. Quizá algún día sepamos si los visitantes extraterrestres son los responsables de las desapariciones y las pérdidas en el tiempo en este increíble rincón de los océanos de nuestro mundo. Hasta entonces, el terrorífico fenómeno del Triángulo de las Bermudas continuará siendo otro misterio inexplicable en las páginas de los relatos de ovnis.
¿Qué son estas misteriosas y asombrosas formas talladas en los campos de trigo de Inglaterra? ¿Podrían ser estas la prueba viviente de la presencia de extraterrestres aquí en la Tierra? ¿Son estos círculos en la siembra alguna forma de comunicación con otro mundo? Muchas personas creen que estos patrones notablemente precisos podrían ser una clase de advertencia. ¿Pero una advertencia de qué? ¿Y de quién? Intentaremos averiguarlo en este episodio de Relatos de los OVNIs. Diario de los OVNIs. Hacia finales de los años 80, algo asombroso empezó a ocurrir en los verdes campos de Inglaterra. Llegaban informes de espectáculos como este. Platos plateados volando o flotando sobre el campo abierto. Aparentemente estos objetos fueron vistos en gran cantidad. El pueblo de Warminster es famoso por ser la capital de los platillos voladores de Inglaterra. La gran cantidad de avistamientos en esta área ha sido asombrosa. Un fenómeno en particular que estábamos observando con interés fue el de un objeto esférico que parece dar una luz ámbar, anaranjada o dorada. Se han presentado varios de esta clase. Los espectáculos de objetos voladores no identificados fueron generalmente el comienzo de un misterio. De acuerdo con testimonios de testigos, con los primeros rayos del sol del día siguiente, aparecían evidencias asombrosas de los encuentros de la noche anterior con lo desconocido. Alguien o algo había dejado un área del campo aplastado, empujando hacia abajo en perfectas formas geométricas. Los cultivos no están cortados, no están rotos, han sido cuidadosa y sistemáticamente arremolinados contra el suelo. Durante años, estos diseños se han revelado como círculos perfectos u óvalos, círculos con anillos, y algunas veces, círculos, anillos y satélites. Si existe una conexión entre los platillos voladores y las misteriosas marcas, los círculos en los cultivos serían la evidencia más positiva de existencia de visitantes extraterrestres a nuestro planeta. ¿Pero los círculos son realmente relacionados con los extraterrestres? Desde el comienzo, los círculos en los cultivos han aparecido asociados con reportes de fenómenos aéreos. En los casos más extremos, la gente ha informado sobre rayos de luz tocando el suelo, donde los círculos han sido descubiertos después. O en muchos casos, las pequeñas bolas de luz anaranjada brillante bailan sobre el campo, y en otras ocasiones aparecen literalmente en los campos. Estos espectáculos han sido frecuentemente seguidos por descubrimientos de círculos en los cultivos. ¿La conexión entre el fenómeno aéreo y las marcas de los cultivos es una evidencia puramente circunstancial? ¿Existen razones para creer que estos símbolos en el campo son realizados por seres extraterrestres? Las respuestas son encontradas en estos lugares, donde los testigos dicen que han aterrizado platillos voladores. Stan Gordon es una de las autoridades mundiales en los supuestos sitios de aterrizaje de platillos. Hay un gran número de huellas en el suelo que han sido encontradas aquí en Pensilvania y alrededor del mundo. Algunas indican áreas circulares, en forma de anillos, óvalos, lugares irregulares. En algunos casos se encuentra que la parte superior del área se ha quemado y en otras las plantas y la tierra han sido removidas. J. Allen Hynek, el padre de la investigación moderna de ovnis, informó haber presenciado el lugar de aterrizaje de un plato volador en Canadá, que era muy parecido a los clásicos círculos en los cultivos. Como en forma de señal, estos 5 objetos se levantaron directamente. En donde cada uno de ellos había estado, había un círculo de 9 metros de césped enredado. ¿Esto significa que todos estos extraños círculos han sido creados por platillos voladores? ¿O hay otra explicación más clara que pueda describir estos fenómenos? La explicación oficial del gobierno británico es que estos círculos en realidad son formados por el viento.
Presumiblemente nos sugieren que es un sistema de fuertes vientos el que graba los círculos en los campos. La teoría del gobierno británico sobre remolinos de viento parece haber sido aceptada por todos los interesados, particularmente el público en general. Tengamos en cuenta que esta explicación no está de acuerdo con el mecanismo que forma los remolinos. Por ejemplo, estos están formados por inducción termal y aparecen durante el día y/o en el pie de la colina. En el sur de Inglaterra tenemos muy pocas colinas y la mayoría de los círculos aparecen durante la noche. Debemos creer que patrones tan intrincados como estos en realidad son formados por alguna rareza del tiempo. Observen la forma en que el grano ha sido tejido y estas puntas tan precisamente deformadas. Ningún remolino de viento lo hizo. Es una completa locura pretenderlo. ¿Esto quiere decir que este diseño tuvo que ser creado por un objeto mecánico, piloteado por algún ser inteligente? Hay muchas teorías acerca de esto. Una de las más recientes explicaciones es que las marcas fueron hechas por el sistema de armas satélite, desarrollado por Iniciativa de la Defensa Estratégica Americana. Existe una teoría de que el mismo gobierno está empleando equipo de alta tecnología en el espacio para grabar en los campos del sur de Inglaterra y en otras partes del mundo diseños de este estilo. Hay dos razones por las cuales no creo que esto ni siquiera sea el comienzo de una explicación. Desde 1946 tenemos informes sobre este fenómeno en los mismos campos en que este se presenta hoy en día. Nosotros no teníamos esa tecnología cuando apareció por primera vez. Y segundo, creo que el punto más importante es que estos diseños podrían haber sido dejados en los campos de áreas de seguridad, en establecimientos militares, en áreas de prueba, y hubiera sido más fácil. Pero aparecen en áreas públicas, algunas sobre importantes autopistas. No se puede concebir que ningún gobierno occidental emplee tal tecnología de una forma tan irresponsable. Hasta hay algunos que tienen la teoría de que estas cosas están formadas por puercoespines o erizos al dar vueltas en el césped en época de celo. ¿Cualquiera de estas teorías es más creíble que la de que estos son lugares de aterrizaje de vehículos de otro mundo? Todas estas teorías no tienen en cuenta una posibilidad muy simple. ¿Será que todos estos diseños son un engaño? En 1990, dos ingleses confesaron que ellos personalmente habían realizado los círculos en los cultivos. Pero si Doug y Dave lo hicieron, ¿cómo llegaron desde Inglaterra a América o Rusia y regresaron? ¿Cómo hicieron hasta 15 círculos en una noche? ¿Cómo doblaron los tallos sin quebrarlos? ¿Cómo? Esta es la pregunta que trataremos de contestar en Los Relatos de los OVNIs. Muchos creen que estas misteriosas marcas sobre los campos de trigo del sudoeste de Inglaterra fueron hechas por platillos voladores. Otros declaran que los círculos en los cultivos eran demasiado terrestres. ¿Recuerdan el otoño de 1991, cuando estos dos caballeros en el sur de Inglaterra eran vistos en la televisión mundial dando la explicación de los círculos en los cultivos? Declaraban que ellos lo habían hecho todo. Según ellos, poseían unas vigas, las cuales empujaron hacia abajo a través del grano y simplemente continuaron caminando en círculos hasta que habían logrado hacer las formas que querían. Una buena broma. Y por alguna razón la prensa mundial aceptó esto. Y anunciaron que el misterio había sido resuelto. Sencillamente no hay forma de que solo dos hombres puedan construir todos estos diseños, haciendo en ocasiones cerca de 15 por día sin ser vistos. Además, si unos bromistas fueran en medio de la noche a hacer esto, ¿cómo podrían haber diseñado un círculo como el del castillo de Barbury durante la noche más corta del verano británico? A un equipo completo le habría tomado días y no simplemente una noche para hacerlo. Con estos círculos, como con los platillos voladores, existe un fenómeno mundial. En Estados Unidos, en Canadá, en Australia y Japón, incluso en la antigua Unión Soviética. Están en todas partes, y la idea de que dos ingleses viajen por el mundo creando estas cosas es ridícula. Muchos expertos dicen que las marcas en los campos son figuras perfectamente geométricas, generalmente exactas, hasta en menos de un cuarto de pulgada. Y no es posible que todas las marcas en los cultivos sean realmente bromas. Aun si Doug Bauer y David Chorley no hicieron todos los círculos, ¿no podrían ser los responsables cientos de bromistas en todo el mundo?
La gente que cree que estos círculos son realizados por seres humanos están pasando por alto algunas características muy importantes de dichos círculos. Estos están entretejidos e intrincadamente colocados no en la forma en que serían aplastados en el suelo si la gente los hubiera hecho. Un análisis químico de los granos de un campo donde apareció un círculo sugiere otro cambio que ninguna mano humana podría haber hecho. Cada planta en la Tierra tiene un diseño distintivo de energía. Hemos observado y hemos comparado los diseños de energía de las plantas en el interior del círculo con aquellas que están en el exterior como control del área general. Este fue un análisis no convencional de las plantas, un proceso, pero colocaron un cristal de almidón de cada planta del interior de cada círculo y descubrieron que observándolo a través del microscopio, la estructura en forma de malla era muy distinta a la que jamás habían visto. Existen cambios fundamentales químicos y biofísicos que establecen el nivel respiratorio de la célula, y estos en las plantas no pueden ser engañados. Doug y Dave en el sur de Inglaterra no son la explicación para las formaciones mundiales, incluyendo las tortas de arroz del Japón. Si los círculos forman símbolos geométricos matemáticamente precisos y las plantas del interior han sido colocadas en diseños extremadamente complejos y la materia orgánica de las plantas fue alterada químicamente, entonces ¿estamos viendo una evidencia indiscutible de alguna forma superhumana trabajando? Los expertos que han investigado algunos lugares de los círculos detectan evidencia de intensa radiación de microondas que no está presente normalmente en el campo. ¿Los restos de microondas prueban un origen extraterrestre? Después de todo, frecuentemente utilizamos microondas en aplicaciones que van desde cocinar hasta telecomunicaciones. ¿No será posible que por circunstancias extrañas las microondas hayan de alguna manera caído en el suelo en lugar de ir a la estación que las recibe? Esto podría explicar la silenciosa e instantánea llegada de los círculos en los cultivos. Si esto es posible, deberíamos considerar que quizá los platillos voladores no están conectados con el fenómeno del círculo. Y si es así, deberíamos olvidar también fotografías como esta. Cientos de testigos han visto objetos como estos en las proximidades de los círculos en los cultivos, o en el lugar en donde después se encontraría un círculo. Llegué a un sitio pasando por alto un campo de trigo, en donde había un gran círculo en el cultivo, un lugar llamado Olsen Burns, muy cerca de Stonehenge, en Inglaterra. Éramos 8 científicos e ingenieros, algunos de los cuales son empleados del gobierno de Estados Unidos acá. Y lo que sucedió fue que apareció una gran sorpresa. Salió de la nada. Apareció un gran helicóptero de la Armada Militar Británica. Desplegaba tecnología, pero se acercó demasiado a nosotros. En ese momento no teníamos ni idea de lo que estaba haciendo. Inicialmente pensamos que probablemente estaba tomando fotos de los círculos, que estaban justo ahí, pero vino como a unos 40 pies encima de nuestras cabezas. Y no fue nada más que una persecución. Creo que estaba intentando sacarnos de allí. No tenía ni idea de por qué quería hacerlo. Yo viví allí durante 48 años. Pero como si uno no fuera suficiente, mientras la corriente empujaba literalmente el seto hacia nuestro vehículo, otro apareció detrás del primero. Estos helicópteros de la Armada nos estaban empujando, intentando sacarnos del área, mientras nos movíamos por la autopista. Esta es una autopista pública. Nos persiguieron por detrás del seto. Luego nos detuvimos y uno de ellos se retiró de nosotros rápidamente sobre este gran diseño y se fue hacia una pequeña esfera de luz pulsátil. Yo estimaría que probablemente tendría unas 18 pulgadas de diámetro. No podía ser posible que no la hubieran visto y que en un segundo simplemente hubiese desaparecido. Luego la luz se colocó detrás del helicóptero. Este pareció maniobrar en su propio eje para poder ver mejor. La luz se colocó, esta vez, detrás del segundo helicóptero. Le pedía retirarse, en lugar de girar. Sin embargo, el helicóptero giró y la pequeña bola de luz quedó enfrente de él. Finalmente, desapareció. Los dos helicópteros se quedaron allí solo por unos pocos minutos y luego ambos se fueron. Esto obviamente lo asumo yo. Y si realmente digo lo que pienso que estaban haciendo,
Me vería forzado a decir que parece que no fuimos bienvenidos. Habíamos entrado en un área en la que ellos ya estaban haciendo algo que involucraba a aquella pequeña luz a la cual me he referido. Los dos grandes diseños ya estaban en el campo, y al día siguiente, un mayor número de diseños aparecieron en esa misma área. ¿Qué es lo que sabe el gobierno? Y quiere mantenernos a distancia. Si ellos saben de qué tipo o tipos de inteligencia no humana está interactuando en nuestro planeta, me pone muy nerviosa el hecho de que han mantenido una política de silencio, desinformación y ridículo sobre un fenómeno que han estado estudiando íntimamente durante 50 años. Desde los años 90, la aparición nocturna de marcas en los cultivos ha ido aumentando geométricamente. Ahora es bastante extraño que en Inglaterra no aparezca a diario una nueva formación. Y más sorprendente han sido los cambios de los diseños. Ya no son simples círculos y anillos. Ahora las marcas en los cultivos se están expandiendo, están creciendo en tamaño y complejidad. Si estas marcas son el trabajo de platillos voladores, entonces un repentino y notable cambio ha ocurrido. En el pasado siempre se creyó que los pilotos de las naves visitaban la Tierra en secreto y sin dejar huellas. Ahora usted podría decir que deliberadamente están dejando huellas digitales en la escena del crimen. ¿Por qué? ¿Por qué los visitantes secretos de otro mundo de repente quieren que nosotros sepamos de su presencia? Es que alguien está tratando de comunicarse con nosotros. Ya regresamos en Relatos sobre los OVNIs. La evidencia actual parece sugerir que las marcas en los cultivos son creadas por alguna clase de fenómeno aéreo, posiblemente una nave voladora de origen extraterrestre. Pero, ¿esto es seguro? Mucho de lo que hemos aprendido acerca de la formación de los círculos en los cultivos ha sido basado en testimonios de testigos. Una joven mujer nos habló sobre un platillo volador en forma de globo del que salió un rayo de luz que ella describió como más brillante que blanco. Dicho rayo salió del oscuro cielo hacia el campo cerca del antiguo Sobury Hill. En ese campo, a la mañana siguiente, se descubrió un diseño cruzado de círculos en el cultivo. Generalmente esto es considerado evidencia, pero en el caso de las marcas en los cultivos, las pruebas más asombrosas pueden venir de lo que no se ve. Mucha gente afirma haber sido testigo de la formación de los círculos en los cultivos y dicen no haber visto ningún disco plateado, ni globos, ni tubos flotando en el cielo encima de ellos. De hecho, no vieron absolutamente nada que estuviera causando este efecto. No había remolinos de vientos ni nada parecido. Así que verdaderamente parecía que los tallos de los granos estuvieran cayendo simplemente por su propia voluntad. Tenemos más de 70 reportes del mundo entero de personas que dicen haber visto formar cosas. La gente describe frecuentemente un zumbido. Ven las plantas oscilando, dando vueltas, y de repente el evento se presenta. Sucede en menos de 15 segundos, como abriendo un abanico. Las plantas dan vueltas y aparecen sobre el suelo. Mucha gente describe haber visto globos de luz, rayos entrando en esa área. Algunos los describen como bolas doradas de luz entrando allí. Y una gran explosión, un fuerte estridor, un ruido al mismo tiempo que este particular evento ocurre. ¿Las experiencias con fuerzas invisibles están en favor o en contra de que los responsables sean platillos voladores? Después de todo, muchos testigos han afirmado haber visto un platillo sencillamente desaparecer o volverse invisible. Entonces, ¿por qué los platillos dejarían un signo tan obvio? Y algunas veces se esconden mientras lo hacen. ¿O existe una razón más por la cual las marcas en los cultivos deben hacerse sin que su fuente sea detectada? Quizá la única evidencia creíble tendría que provenir de un equipo de reconocidas autoridades que en realidad hayan sido testigos de la formación de círculos en los cultivos. El equipo de estudios de círculos en los cultivos mantuvo una cercana observación en el campo inglés a lo largo del verano de 1991. El 22 de junio de este año, 3 de los observadores divisaron una bola anaranjada o dorada deslizándose en el cielo, para desaparecer luego a una velocidad fantástica. Desafortunadamente no se presentaron marcas de cultivos esa noche, pero en otras ocasiones han aparecido marcas solo a 1 kilómetro de ese lugar.
Luego, Colin Andrews y su grupo fueron más afortunados. Montamos una operación de vigilancia muy sofisticada en 1991, donde había radares, cámaras de baja luz, rayos infrarrojos y hasta algunos perros de una granja vecina. Armamos una zona con seguridad, alarmas de rayos infrarrojos, y estábamos convencidos que ningún ser humano podría entrar en esa área sin que nosotros lo supiéramos. Pero esa mañana, muy temprano, se formó una neblina, sin causar ningún efecto en los aparatos ni en los radares. Cuando ésta se hubo evaporado, allí estaba ese intrincado diseño. Este es el propósito de los círculos. Que todo el mundo los vea. ¿Son mensajes para la humanidad de otra forma de vida? Al pasar los años, las marcas de los cultivos han ido cambiando. Estas se han vuelto extremadamente complejas y elevadamente pictóricas. En realidad, se refieren a ellas como jeroglíficos que representan la escritura de los cultivos. Si los símbolos son hechos a propósito, es lógico que tengan un significado. Esto es extraterrestre, es comunicación. Si estos son mensajes del espacio, algún intento de comunicarse con nosotros a través de la escritura o del arte, ¿qué es lo que están tratando de decir? La carrera por aprender el verdadero significado de estos misteriosos mensajes cuando regresemos en Relatos de los OVNIs. Si estos agriglíficos son mensajes de otra forma de vida, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Hay alguna manera de descifrar el código de los círculos en los cultivos? Muchos creen que el significado de las marcas se relaciona con el área en donde se encuentran. En Inglaterra, la mayoría de las marcas han aparecido alrededor de Stonehenge y también en Sowerby Hill, que es el más antiguo y grande de los terraplenes hechos por el hombre en Europa. De hecho, uno de los más asombrosos jamás encontrados apareció con sus ejes apuntando hacia Sowerby Hill. Como sabemos que Stonehenge y Sowerby Hill fueron las obras de una cultura antigua y con un inmenso conocimiento de la astronomía, nos preguntamos si los que están haciendo estos símbolos en los cultivos no son los mismos que les dieron el conocimiento hace miles de años. ¿Podrían ser los platillos voladores habituales visitantes del sureste de Inglaterra a lo largo de su historia? Y si es así, esto podría explicar por lo menos una curiosa coincidencia. En la región del incidente de 1991, el de las bolas doradas en el cielo, hay numerosas colinas que aún conservan los nombres de hace cientos de años. Es significativo que una de ellas fuera nombrada la colina Bola Dorada. Es posible que alguien haya estado tratando de comunicarse con nosotros, pero no hemos comprendido cómo recibir este mensaje. Yo creo que las marcas en los cultivos son sus mensajes, pero quizás no son letras o palabras como las conocemos nosotros. Creo que son para el subconsciente, una forma de recordarnos que somos solo una de las muchas razas inteligentes del universo. Los extraterrestres han manipulado la vida en este planeta durante millones de años. Si esto ha sido formado por extraterrestres, supongo que por lo menos deberíamos sentirnos aliviados por el hecho de que han intentado comunicarse. Si estos son comunicados, ¿cuál es el mensaje? Los gobiernos del mundo nos están diciendo lo que debemos hacer. Apenas estamos descifrando lo que puede ser una advertencia de hace siglos. A medida que los círculos crezcan en complejidad y quizás cuando lleguen a cierto punto, quienes los hacen se darán a conocer. ¿Podemos estar seguros de que no se han hecho conocer aquí, en las páginas de Relatos acerca de los OVNIs?